Bueno. Francesca y Leticia, un placer como siempre. Claro que sí, un gozo de estar juntos siempre. Muchas gracias. Siempre tenemos la oportunidad de llevarle un tema nuevo a nuestros amigos televidentes de Sinfoneo TV. Yes. Y teníamos unos cuantos días que no nos reuníamos. ¿Verdad que Miguel, sí? danos un poquito de lata hoy. Bueno, hoy quisiera que tratáramos el tema. Se llama trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que es lo que conocemos como ADHD. ¿Verdad que sí? Sí. Correcto. Porque sabemos que muchas madres están pasando muchísimo trabajo con este trastorno. Correcto. ¿Qué tú tienes que decirme sobre eso? Bueno, tú sabes, nosotros queremos enfocarnos para los que nos están escuchando ahí, sintonizando, en los padres con hijos con este diagnóstico, ¿verdad? Porque sabemos que es un diagnóstico psicológico. En inglés es ADHD, en español TDAH, y entendemos que afecta, claro, al que tiene el diagnóstico, eso no lo podemos negar. Pero el impacto que crea en la dinámica familiar y en los padres. Mira, Francesca y nuestro amado público, esto es algo fuera de serie porque nos enfocamos en el niño y que el niño tiene un problema y que el niño tiene una dificultad, pero cuando nos toca a los padres buscarle la solución y nosotros mismos curarnos nosotros, porque no es el niño nada más que lo sufre. Correcto. O sea, el niño ni siquiera sabe el trauma que tiene, es el padre que canaliza, y a mí ese tema me toca muy de cerca porque yo soy madre de un niño con esta discapacidad, que fue o sea, yo lo reconozco desde los 5 años, pero no te creas que eso fue ahí. Todavía yo sigo batallando de que mi hijo no tiene esta condición. Correcto. Tú ves, en la escuela comenzaron, que tengo que buscar una. Yo digo, ¿de qué? Si muchachos, lo que venimos del países como nosotros. Sí, claro, porque yo lo que estoy enfrente, yo lo que vengo con mi hijo, que mi hijo es un niño que ahora yo le puedo decir que hiperactivo, pero en ese momento uno lo ve normal. no, mi nada amor, del otro mi mundo. hijo era un niño normal, que jugaba, que brincaba y que a veces yo tenía que desdoblarme, pero las cosas van creciendo, cuando el niño va creciendo, las dificultades van aumentando. Entonces yo digo, no, aquí hay un problema. Sí. Pero entender que hay un problema no es fácil para un padre. Claro, y mira, ahora que tú dices eso, Leti, ¿cómo fue antes de que a él lo diagnosticaron? ¿Qué tú veías en él que quizás para ti era algo preocupante? O si lo hubiera, ¿para ti hubo algo preocupante? O sea, tú no te das cuenta. Tú te das cuenta ya después que empiezan a hablarte, porque no se te acercan a ti y te dicen de una vez tu hijo tiene una discapacidad. Correcto. En mi caso fue en la escuela que empezaron a ver la situación. Entonces me vienen y llamando, mire, su hijo no se está tranquilo, su hijo no puede sentarse, su hijo no se queda aquí. Yo digo, pero eso es algo normal. Mi hijo viene de Santo Domingo, que tenía una yarda muy amplia para jugar. Ese era el cuento mío con la maestra. Sí. Cuando llega aquí, dime, ¿qué ustedes quieren que yo haga? Está encerrado en un departamento y la abuela con la misma sincronología que yo. ¿Cuándo? Mi amor, la cosa se fue aumentando. Entonces ya ahí, yo dije, no, espérate. Pero para eso hay que tener pantalones puestos. Claro. Y uno lo ve tan simple. Ponerse los pantalones, llevar al niño a donde una persona capacitada que te diga, aquí hay una dificultad. Pero tu pregunta es, ¿qué fue lo que me llevó a mí a reconocer que mi hijo tenía esa dificultad? Ellos empiezan con cosas, tú te das cuenta con cosas pequeñas, porque hay cosas que son normales, que tú las ves como normales, pero cuando por ejemplo, hasta en la comida, él por lo pronto, tú lo ves que aparta, esto no me gusta, esto me gusta, y crea una diferencia. Hasta en las cosas pequeñitas tú te vas dando cuenta. Y cosas como hábitos, hasta de un hábito como hasta de un tic nervioso, o no me gusta que le pongan la mano a esto y se pone exageradamente histérico porque le pusieron la mano a algo. O quiere conseguir algo y hasta el modo de quietud en un momento dado cuando es un niño muy hiperactivo o cuando la hiperactividad lo lleva al sufrimiento. ¿Tú me entiendes? Por ejemplo, quiero esto, o en el caso mío, descubrirle heridas en el cuerpo de mi hijo. ¿Heridas? Sí. Se golpea. Se laceraba él mismo. Pero en lugares donde yo
No podía ver. Yo no me daba cuenta. Okay. Y yo creo que para muchas personas, Miguel, no le entienden, porque es que, aunque no nos queremos enfocar mucho en ese punto de los niños, pero es una forma de ellos poder lidiar con lo que está pasando internamente, porque ellos no lo entienden. Y el self-harm, o sea, esa laceración propia, es lo que tiende a ser más rápido para ellos poder desquitar esa ansiedad que ellos están sintiendo. You know? La ira, Francesca. Uh-huh. En el caso de mi hijo, era una ira extrema. Wow. Es que aunque él, por ejemplo, aunque él no tuviera la culpa, aunque le hicieran algo a él, él quería agarrar al otro niño. Y él como... que ese es un tema que voy a decir una pauta más adelante, el respeto que le tenía a uno era más grande y como tú le decías, John Kenny, cuidado si tú le pones la mano a un niño porque nosotros sabíamos para lo que él era capaz. O sea, le arrancaba literalmente, tú sabes. Sí, no, él porque tenía una fuerza también, es otra cosa que de determinación, tenía una fuerza, ya tú sabes. Entonces, a él no poder descargar esa ira con el que le hacía el daño, entonces él se laceraba a sí mismo. Eso fue lo que me llevó a mí a entender. Pero para descubrirlo también es otra cosa. Porque ellos no te dejan descubrirlo tan fácil. Claro, sí. Porque tú tienen una discapacidad, pero desarrollan otros conocimientos. Y habilidades, pero extraordinarios. Entonces, ¿cómo tú lograste, como te preguntó Francesca, cómo tú lograste decir, ya esto no es normal? Necesito ayuda de un profesional. ¿Cuándo llegó ese momento? Bueno, Miguel, Francesca, es un momento donde tú ya colapsas, donde tú dices, ya yo estoy destruida, yo no sé qué voy a hacer con mi hijo. Donde todo el mundo, donde tu hijo termina siendo como el patito feo, donde ya tú te dicen como, ay, este niño es insoportable, mira, y te lo van aislando. En ese caso, te van aislando al niño y tú dices, pero ¿por qué? Porque tú di que ves todo normal. Y en el caso que yo tenía, era mi único hijo, para mí todo lo que iba a hacer era algo normal. ¿Tú me entiendes? Entonces, el dolor que creó en mí, dije, no, esto no puede ser. Esto no puede ser, porque el niño seguía normal, la que no seguía normal era yo. Correcto. La situación, la que le estaba sufriendo era yo. Y la primera que buscó ayuda fui yo para tratar a mi hijo, porque yo no sabía cómo hacerlo. Entonces, el niño no está sufriendo lo que él tiene, está muy pequeño. El niño lo que siente es que no lo están dejando ser. ¿Me entiendes? El problema es que tú sabes lo que es normal en un niño. Por ejemplo, si tú tienes un grado de educación X o ya tú has tratado con otros niños. Entonces yo dije, no, yo tengo que buscar ayuda para yo tratar a mi hijo. Entonces ahí yo buscando ayuda yo para entender a mi hijo, entonces encontré la ayuda para mi hijo. Correcto. Pero primero tuve que tratarme yo. Porque yo pensaba que yo estaba llegando al maltrato con él. Una preguntita. Luego le pasaremos a la psicóloga para que nos envuelva esta tripa, ¿no? Porque de verdad que esto es muy importante. Hay muchos padres y madres, ¿no?, que están pasando por esto y no saben dónde. Y a veces hay un problema que los padres quieren, ¿cómo se diría esto? Como downplay. ¿Cómo se dice? Que no quieren decir mi hijo tiene problemas, que necesita ayuda profesional. Tipo de negación. Miguel, yo era una de esas. Exacto. Yo era Entonces, así. ahí que te va a preguntar eso y luego con el papá, porque ahí viene choque entre la madre y el padre, que yo uno no cree que una cosa y otra. Mira, Miguel, una madre tiene que ser determinante y fuerte en ese sentido. Y hay momentos de debilidades grandísimas. Voy a hacer un preámbulo para llegar al punto del tema central. Uno se arropa a uno mismo, uno no quiere que el tío sepa, ni el papá, porque tú dices, bueno, me le pueden coger mala voluntad al niño, pero el problema está aquí. Cuando tú, el padre es el que tiene que entender la situación, el primero que se da cuenta para poder ayudar al niño, pero déjeme, si usted no está sano, usted no va a poder ayudar a su niño. Correcto. Primero, usted tiene que saber lo que está pasando, sufrir lo que usted va a sufrir, pero no se quede estancado en el sufrimiento. Usted tiene que liberarse de ese sufrimiento, salir de esa crisis y empezar a hacer pinino. Y otra cosa que más adelante lo vamos a tocar, sin disciplina
no hay niño que salga de esa situación. No, y eso es cierto, porque es que aquí estamos lidiando con un fenómeno, mi gente, de, ok, tengo a mi hijo con quien lo tuve con tantas aspiraciones. Tengo sueños de ver a mi hijo en grandezas. Amén. Y en el momento que llega un diagnóstico, es como que hay dos cosas que ocurren. Número uno, ¿por qué mi hijo nace con defecto? ¿Verdad? Sí. Y número dos, ¿qué hice yo para que merecerlo? Exacto. Exacto. Entonces, esa dinámica, estamos lidiando con, ahora yo tengo que aceptar algo de una forma rápida, porque ahora que ya sé que mi hijo tiene una condición, él necesita mi intervención. Amén. Y como estábamos hablando ahorita, de que cuando es más temprano es mejor. Porque cuando usted liga la pubertad y esta condición, es una bomba de tiempo. Yo me imagino, Leti, que para ti fue una experiencia bastante impactante porque tenías tantos sentimientos encontrados entre ti misma y cómo lidiar con todo esto y a la misma vez darle el apoyo a tu hijo que necesitaba. Bueno, yo quiero entrar en un debate con los padres, y es que no podemos quedarnos estancados ahí. Eso es para toda la vida. Eso tú no lo vas a perder en el camino. Eso tú tienes que aprender a vivir con ello. Y si tú no aprendes a vivir con eso, vienen un sinnúmero de cosas peores que las que nos tocan, porque ya nos tocan. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué sucede con esto? Es la prevención del caos. Es todo lo que nos va a suceder. Es hablar de todo lo posible, es buscar personas que estén en ese nivel. Entonces, hablar de los traumas que van a llegar, porque no te van a dejar de suceder. Número uno, tu hijo siempre va a llegar a ti con la misma crisis, si no es diaria, interdiaria, y cuando él va teniendo conocimiento. Rápidamente, ¿cuáles son las crisis? ¿Cuáles son los síntomas para que los padres que nos están escuchando puedan identificar a sus hijos? Bueno, mira, en el caso del trastorno que estamos tratando, la crisis que nos estamos refiriendo más como al padre, nos da a nosotros también. Correcto. Entonces, desestresarnos con el niño no es lo adecuado. En el caso mío es con el aprendizaje. Y la ira, estrallar, hasta golpearse a sí mismo, el niño, cómo tú frenar eso, cómo verlo y quedarte quieto y no actuar con violencia. ¿No, verdad? Correcto. Pero cómo tú vas adquiriendo ese conocimiento. Nos dan terapia de respirar profundo, pensar, tú sabes que está bregando con un niño con discapacidad. ¿Cómo lo voy tratando? Bueno, ese tema yo quería como dejarlo por un poquito más para adelante, pero hay grupos de apoyo para eso. Yes. Grupos de apoyo y cómo irlo controlando. En el caso de la ira del niño, no es el niño el que tiene la ira. El niño tiene una condición, la ira la hace el padre y se la refleja al niño. Correcto. Que eso era lo que me pasaba a mí en un principio. Nosotros nos airamos de ver a nuestros hijos con la dificultad. Y es la frustración que provoca la ira. Entonces, ellos no nos saben interpretar eso. Y nosotros, entonces, dentro de nosotros decimos, pero Dios mío, pero ¿cómo que yo voy a poder con este muchacho? Decimos cosas peores de ahí, tú sabes, en el momento. Entonces, ellos necesitan una persona que le proyecte la tranquilidad, aunque no la tengamos. Exacto. Para que ellos puedan, entonces, descargar eso en nosotros y tranquilizarse. Y poder llevar una vida más pasajera. Porque ellos siempre van a tener la condición. Y ellos siempre van a buscar a la persona. Pueden ser adultos. Mire, hay doctor. Yo he estudiado todas las ramas. Hay abogados, hay doctores, hay cirujanos. Óyeme, hay un movimiento hermosísimo de empresas que están contratando más a esta persona, porque cuando ellos se concentran en su trabajo, nadie lo mueve de ahí. No, y la cosa, Leti, es que, y esto es algo que quizás muchas personas no lo sepan, el TDAH o ADHD en inglés
es un trastorno que no es duradero para toda una vida. O sea que mientras la persona va llegando a su adultez, los síntomas se van disipando. Y es lo importante. No quiere decir que el trastorno no esté, pero que ya no se manifiesta como se manifestaba en su niñez y adolescencia. Pero eso se debe a la disciplina. Correcto. Que van adquiriendo los niños. Y el manejo. Yo quiero que entremos a un Miguel y Francesca. Yo quiero que entremos como a cómo vamos a entrar a los pasos de cómo los padres desde el principio, cómo es el proceso de la no aceptación, cómo lo vamos superando, vamos a distribuirlo para que entendamos. Ya, por ejemplo, vimos una historia y no está completa. Yo todavía estoy yendo con mi hijo al doctor, pero gracias a un proceso de disciplina, de ayuda, de no despegarme, de siempre estar ahí y no se crean que no hay dificultad en mí. Claro que sí, me mantienen en un estado hyper a mí todo el tiempo, porque todo el tiempo yo tengo que estar preparada para recibirlo y que él descargue, mira, hoy no fue un buen día, hoy me pasó esto, no quiero hacer esto más. ¿Cómo que no, mijo? Entonces tú te vas a rendir, tú vas a pasar esto. ¿De qué? Por ti, mami, pero que para el otro día viene feliz, sí, lo logré, gracias, pero tú me entiendes. Y eso es una dinámica. Correcto. Que al final uno se siente tan orgulloso, wow, lo logré. Pero tú sabes por qué eso funciona, Leti, porque tú estás envuelta, porque el padre se envuelve. Y eso es lo importante. Usted tiene que entender que si usted no se envuelve en el proceso de su hijo, su hija con con este trastorno, usted no va a poder ver el éxito que puede tener ese muchacho. Francesca, y ese es el problema. Rápidamente, ¿de dónde viene esta enfermedad? ¿De dónde viene? Bueno, hay varias teorías. Muchas personas dicen que es hereditario, otras personas dicen que son crisis, trastornos. Estábamos hablando luego acerca de una de las cosas, pero traumas, crisis y hereditarios son prácticamente las que abundan, bueno, pero hay otras razones. Mira, Miguel, en esa pregunta todavía, como Francesca estaba diciendo, pero no hay algo fijo que te diga, vino por esto o vino por aquello, no lo hay. O sea, que no hay nada que tú puedas hacer para prevenirlo. No. Incluso yo te puedo decir que a mí me hicieron una evaluación, es otra cosa que como madre nosotros tenemos que hacer. A mí me hicieron una evaluación desde que yo quedé embarazada hasta que el niño tenía los 5 años. A mí me dieron un seguimiento, o sea, donde yo me dirigía a buscar ayuda para mi hijo, a mí me dieron un seguimiento hasta del medicamento que yo tomaba cuando estaba embarazada, la leche que el niño recibía y mi hijo totalmente sano. Mi hijo lo internaron a los 18 años los otros días por otra cosa muy distinta y no encontraron que en ninguna de las vertientes, ni siquiera en el parto del niño, hubiera una razón. Y ellos lo hacen para tratar de buscar razones porque no hay algo conclusivo. No lo hay. Eso es simple, eso es algo que cada quien viene con una vestidura. Eso es, entonces, tratándolo desde el ámbito de los padres, ¿cómo lidiamos con esta situación? Tenemos que tener cuidado de no enfermarnos nosotros, de no crear una hiperactividad nosotros. Correcto. Porque eso puede suceder. Puede suceder. Un padre con niños con esta discapacidad y no buscan la ayuda, porque también hay algo. La primera ayuda que yo busqué no me ayudó. Mi hijo empeoró. Wow. ¿Me entiendes? Entonces tú tienes que saber. No toda ayuda es buena ayuda. Tú tienes que saber en el mismo comportamiento del niño si un medicamento es para tu niño o no. O si tú lo quieres ver de esa manera y buscar alternativas. Y hay algo que usted no ha mencionado, que es la que nosotros los hispanos más bien buscamos, que es la chancleta y la correa. ¡No! Ignorantemente. Pero es lo que yo te dije en un principio, que estas situaciones transcurren muchas veces en la violencia. Y tú sientes que tú estás maltratando al niño. Yo, gracias a Dios, yo tuve a mi hijo en un momento donde yo era muy fuerte, enérgica, y yo en vez de ese tipo de cosas, lo que hacía era que me envolvía a jugar con el niño. Pero todavía yo siento esa situación en mi espalda. Yo lo que hacía era jugar con él y eso hizo un determinante en él al llegar a este país. Porque
tuvo otra salida al enojo. Exacto. Entonces, al él verme a mí como una persona donde él podía jugar, llorar, incluso desahogarse, reír, tú sabes, y él siempre venía donde mí, él creó, aparte de que yo era su madre, creó un lazo conmigo. Una dependencia. Exactamente. Entonces, no hay dificultades de que él no la hable conmigo. No la hay, buenas y malas. Y yo le digo, otra cosa, mi hijo no se enteró de su diagnóstico. Eso es otra cosa. Mi hijo se enteró de su diagnóstico a los 16 años. Wow. ¿Y cómo fue el choque para él? Ay, me vino a reclamar que por qué yo no le dije eso, que ahora él entiende que por qué una cosa y la otra. Y él pudo conectar todo. Entonces yo le dije muy claro, si yo te hubiese dicho, ese es en mi caso, no quiere decir que ese es el caso de los otros. Todos. Esa fue una decisión mía, que quizá me favoreció a mí. Yo siento que me favoreció. Al yo no decir su diagnóstico, yo lo forzaba a estudiar. Él me decía, no puedo. Y yo le decía, los profesores, hay profesores que no sabían que él tenía esa dificultad. Entonces el profesor me decía, pero es que el muchacho es inteligente, no necesita escribir, él se sabe todo de aquí, pero yo necesito que me escriba. Pero el problema estaba en eso, en la escritura. Porque él tenía que, por eso es déficit de atención. Cuando tú no puedes enfocarte, porque tu mente está en muchas cosas. Everywhere. Está en todos lados. Tú no puedes enfocar. Él te está escuchando a ti, pero está viendo a aquel. Está escuchando a Francesca. Él está cogiendo todo lo de ustedes. Ellos adquieren otras capacidades, pero no tienen las normales que un ser humano, vamos a decir, un estudiante las normal. Ordinarias. Exactamente. Entonces, cuando viene a reclamarme, para que entremos en materia, entonces viene y me dice, digo yo, ajá, lindo. Y tú te había esforzado lo suficiente. Dice, pero no, porque entonces yo, digo, y usted había dicho que usted tiene una discapacidad, habían venido otra gente a ayudarte a hacer la cosa y usted no había sabido nada. Porque es que hay poder en la mente y ese es el punto de todo esto. Cuando alguien se entera de algo, la mente comienza, exacto. Es como un padre. Tú quizás sabes que tu hijo tiene su dificultad, pero no le para bola, como dicen. Pero en el momento que te enteras del diagnóstico, ¡ay! El mundo se te va encima. Y ya el mismo padre comienza a tener una crisis interna que si no la sabe manejar y no busca ayuda, lamentablemente causa más crisis de la que ya existe. Y ese es el problema. Miren, a veces los padres, aparte de sentir culpa por el diagnóstico de nuestros hijos, sentimos vergüenza. Y tenemos que tener cuidado con eso. Avergonzarnos de nuestros hijos le crea un trastorno distinto ya al que ellos tienen. Correcto. Ante la sociedad. Correcto. El agotamiento del cuidado de nuestros niños. Nosotros no podemos demostrarles a ellos que estamos agotados. Y eso a veces nosotros nos basamos en reclamarle. Por culpa tuya no estamos haciendo esto, porque ustedes no saben lo que nosotros le estamos haciendo. Todos esos principios que ustedes están hablando, yo creo que se puede aplicar también a madres que tienen hijos con autismo. Claro que sí, porque eso es un derivado del autismo. Lo dijimos a la misma vez. Que sí. Oh, yes. Pues, y el autismo para mí es un poco más complicado porque el autismo tiene tantas variedades. Dentro del autismo hay tantas ramas y eso es un tema para otro día que complica aún más esa dinámica, pero es muy parecido. Pero los principios que ustedes están aplicando, los consejos que ustedes están dando, les puede servir, ¿no? Claro. Correcto. Que sí. Yes. Incluso el desarrollo en el hogar con nuestra pareja cambia. Tenemos que tener una dinámica familiar muy fuerte para poder salir de esto. Es un complemento de papá y mamá. Si dejamos a papá de lado, el hogar se cae. Correcto. Se cae completamente. Aunque tú digas, por ejemplo, en el caso mío, que era un varoncito muy fuerte, aunque yo diga, déjame lidiar con esto a mí, pero yo tengo que informarle al papá todo para que cuando el niño haga un exabrupto, el papá no quiera venir a comérmelo. Correcto. ¿Tú me entiendes? Porque entonces yo lo que voy a tener es una guerra. Incluso, esto es muy importante, afecta nuestra economía en el hogar, pero de una forma avasallante. Nosotros tenemos que estar... Es que imagínate, todo cuesta dinero, los tratamientos, los grupos terapéuticos, los grupos de apoyo. Y si usted no recibe ayuda del gobierno, todo eso viene ¿de dónde? ¿De dónde sale todos esos gastos? Es algo existen alternativas a través de la escuela, pero yo lo digo en el concepto de que, por ejemplo, yo tenía que salir 2 o 3 veces a la semana corriendo de mi trabajo a tranquilizar a mi hijo a la escuela.
¿Y tú crees que el jefe va a entender eso? Imagínate. No lo entienden. Entonces, nosotros tenemos que primero buscar de Dios. Primero buscar de Dios. Dilo otra vez porque eso es necesario. Lo segundo es adquirir y buscar apoyo en grupos de personas que tengan nuestra misma, Correcto. Nuestro mismo sufrimiento. Porque ese grupo de apoyo entre otros padres te va a hacer sentir, es como una terapia grupal, donde hay otros padres y tú dices, wow, yo no estoy solo, no estoy sola, y ese agobio se va minimizando y va disipando porque ya te ves en un terreno con otras personas. Bueno, el tiempo se nos ha terminado. Usted sabe que el tiempo en el aire siempre es contado. Así que, a mis amigos, si a usted le pareció importante este tema, escríbanos, comuníquese con nosotros, Sinfoneo TV, comuníquese con nosotros, o con cualquiera de nosotros, conmigo, con Francesca, con Leticia, con Karina, con Daniel, con John, con cualquiera, escríbanos un mensajito como usted pueda y le daremos la segunda parte, porque aquí quedó mucha tela. Pero sí, nos faltó, sí, mucha tela por cortar, muy interesante. Nos faltó mucho. Así que será hasta la próxima.